Tres acuerdos internacionales clave para entender lo de Ucrania. 1. Los acuerdos Baker-Gorbachev. Estos acuerdos se dan en el contexto del final de la Guerra Fría, de la caída de la Unión Soviética y de la reunificación alemana. Estos acuerdos ayudaron a la unificación alemana, y parte del acuerdo era que Alemania podría unirse a la OTAN, sin embargo la organización no podría seguir expandiéndose hacia el este. Este es uno de los puntos que Rusia más pelea, pues desde entonces y hasta este momento 13 países del bloque del este se han unido a la organización. Número 2. El Memorándum de Budapest, el cual es un acuerdo para la no proliferación nuclear. Resumidas cuentas, tres potencias nucleares, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, hicieron firmar a Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania para que dieran todo su arsenal nuclear a cambio de ciertas garantías. Estas garantías incluían cuestiones de seguridad contra cualquier amenaza, así como reconocer su autonomía, sus límites territoriales y su independencia. Esto es relevante también porque en ese momento Ucrania tiene el tercer arsenal de armas nucleares más grande del mundo. Uno de los problemas con este acuerdo es que a pesar de romperse no obliga a ninguna de las partes a tomar acción militar para hacer que se cumpla. Por último, el Tratado de Minsk 1 y 2 para poner un alto al fuego en la guerra del Donbass en las regiones que recientemente Putin reconoció como independientes. Actualmente la atención de todos está fijado en Ucrania y en Rusia. Y esto es principalmente porque está la posibilidad de una nueva guerra. En resumidas cuentas, Rusia ha movido a unos 175,000 soldados a la frontera con Ucrania y ya también tiene tropas en Bielorrusia, por lo que está amenazando desde dos frentes diferentes. Esta es la movilización militar rusa más grande que se ha hecho desde la anexión de Crimea en 2014. En diciembre del año pasado, Rusia pidió dos cosas. Uno, un acuerdo de paz con Estados Unidos, que más que paz es que dejen de mandar fuerzas aéreas a los Bálticos y al Mar Negro. Y por otro lado, el más importante que está haciendo más revuelo es un acuerdo con la OTAN para frenar su expansión hacia el este. Para saber qué dice este acuerdo, chécate la parte número 2. Básicamente, el acuerdo que pide Rusia con la OTAN es para frenar la expansión de la organización hacia el este, además de asegurar que Ucrania nunca jamás en la vida va a ser ofrecida un lugar dentro de la organización. Además de ello, la OTAN tendría que pedirle permiso a Rusia cada vez que quiera desplegar tropas en Europa, Europa Central, Europa del Este y cualquier tipo de acción militar o simulacro que se lleve a cabo cerca de Rusia. Las movilizaciones de Rusia, sin embargo, no son nuevas, pues ya desde hace un año habían empezado de manera bastante discreta. El suceso ha ido escalando y las familias diplomáticas de Estados Unidos y de Reino Unido en Ucrania ya han sido desalojadas. Irónicamente, aunque no tanto, son estas personas las que están mandando las armas a Kiev también. En las últimas semanas ha habido varias charlas tanto con la OTAN como con Estados Unidos, pero no se ha llegado a nada. Básicamente, Estados Unidos dice que Rusia solo está provocando para que alguien dé el primer paso en falso y usarlo como excusa para iniciar la guerra. Actualmente todos hablan del posible estallido de la Tercera Guerra Mundial. ¿Pero es esto factible? Veamos los posibles escenarios. Escenario 1. Una invasión completa y a gran escala a Ucrania para tomar Kiev y derrocar al gobierno. Escenario número 2. Se anexa un territorio ucraniano para tener un corredor directo a Crimea. Escenario número 3. Una intervención a menor escala para respaldar a los separatistas apoyados por el Kremlin. ¿Se invadirá Ucrania? Únicamente Putin lo sabe. Él es quien tiene el primer paso. Una guerra a gran escala traería consecuencias enormes para el mundo, pero sobre todo para Rusia, que se vería en una posición de desventaja. Una operación a menor escala puede disminuir los riesgos, pero aumentar las probabilidades de que todo fracase y alejar aún más a Ucrania de la esfera de influencia de Rusia. Si Rusia ve a Kiev alejarse, el conflicto sería todavía más grande. Checa la siguiente parte para saber más y suscríbete al canal. Aunque la OTAN ha dicho muy poco con respecto a toda la situación, es muy probable que las sanciones, más que ser militares, sean sanciones de tipo económicas, comerciales y políticas. Pero esto no es cosa menor, pues los bloqueos podrían incluir a grandes bancos rusos y agencias de inversiones. La principal amenaza que tiene Rusia contra los países occidentales y de la OTAN son sus líneas de gas, ya que Rusia es el principal exportador de este recurso en la región. Hay países como Austria que importan todo su gas desde Rusia y hay otros países como Alemania y Hungría que importan más de la mitad. Y aunque esto afectaría gravemente a todo el continente europeo, Rusia podría perder millones o incluso billones de dólares dependiendo de cuánto tiempo dure el cierre de este recurso. En este escenario, Rusia sería el gran perdedor al quedarse sin lugares a donde poder exportar. Y los efectos de esto podrían durar muchos años más. Suscríbete para más contenido. ¿Por qué está sucediendo ahora lo de Ucrania? Hay varias razones. Número 1, las relaciones entre Estados Unidos y China están peor que nunca. Así que es un buen momento para tratar de forzar a Estados Unidos y evitar de que Rusia y China se vuelvan aliados. Número 2, el COVID. La pandemia ha golpeado las economías de todo el mundo. 3, todavía no termina el invierno. Como dijimos en videos anteriores, Rusia tiene el apalancamiento de las líneas de gas. Y esto va a hacer, con las nuevas imposiciones que se acaban de poner, que los precios en toda Europa suban hasta un 40%. Número 4. La baja popularidad de los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Y si algo nos ha enseñado la historia, es que la guerra une a los pueblos,
mejora la imagen del presidente y reactiva la economía, muy necesario en tiempos tan difíciles como estos. Para Putin, este es un esfuerzo para tratar de mantener los intereses rusos juntos y tratar de no volverse el hombre que perdió Ucrania. Y para Biden, es el momento de ponerle fin a la Guerra Fría y convertirse en el nuevo gran presidente de la era moderna. Síguenos para más contenido. La advertencia de Putin estaba clara desde el inicio, y aún así, Ucrania y la OTAN seguían coqueteándose, y los misiles se quedaron cerca de Rusia. Todos empezaron a enviar armas, a poner presión, y si Putin no hacía nada, lo castigaban. Y si hacían, también. Total, Rusia dio el primer golpe. Se orilló a que iniciara el conflicto, aunque seguramente había quienes es lo que querían. Sin embargo, no es lo mismo decir vamos a apoyar a Ucrania que nos vamos a dar frente a frente con Rusia, porque ahí sí, uno de los dos va a quedar como un charlatán. Y lo peor de todo esto es que desgraciadamente los únicos que van a perder con la guerra o con las sanciones económicas en Rusia o en Ucrania son las personas. Aquellos que no tenían que deberla, pero sí que temerla. Hasta ahora, la postura oficial es que únicamente se apoyará a Ucrania con dinero, con armas y con sanciones económicas hacia Rusia. Esto debido a que Ucrania no es parte ni de la OTAN ni de la Unión Europea. De ser todo esto correcto, el conflicto no saldría de los límites de Ucrania y no afectaría tan directamente a otros países europeos. El presidente John Biden se dirigirá hoy a la nación y al mundo para esperar las confirmaciones de esto o si algún cambio en las tácticas después de las ya anunciadas sanciones económicas a Rusia. Por su lado, en su último discurso, el presidente Vladimir Putin hizo una recapitulación en la historia de las relaciones entre Rusia, Ucrania y el Occidente. Les recomiendo ampliamente ver este discurso, que si bien no justifica nada, nos muestra la otra cara de la moneda y nos permite ser más críticos con todo este evento. Síganos para más contenido. ¿Qué pasará ahora que la invasión ha comenzado? Actualmente tienen a Ucrania rodeada por el norte, por el este, en Crimea, en Odessa y en el Mar Negro. La invasión completa, como lo estamos viendo, esto va a tener que ser algo rápido, pues si se alarga, había problemas y el conflicto podría salir de las fronteras de Ucrania. Para Putin, la intención de este movimiento tendría que ser derrocar al gobierno de Kiev, poner a alguien prorruso y crear un estado títere como lo es Bielorrusia. Ya está habiendo conflictos por el gas en Europa y los precios podrán subir hasta un 40%. De lograr Putin su cometido en Ucrania, seguramente tendrá la mira en los países bálticos para poder unir a Rusia nuevamente. Por eso la OTAN ya tiene tropas en estos países. ¿Qué es lo que verdaderamente hay en riesgo con esto? Perder uno de los mayores logros en la historia moderna. Que haya una ausencia de guerra por casi 80 años en el mundo. Esto sería verdaderamente un punto de quiebre para todos y lo único que pasará es que personas inocentes sufrirán y veremos migraciones forzadas por todo el mundo y en todas direcciones. Mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue desenvolviéndose, aquí hay unas cosas que no hay que dejar de tener en mente. Aunque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha ganado el corazón de todos por estar peleando al frente y ya quisiéramos con nuestros líderes hicieran eso, recordemos que su carrera realmente es como comediante hasta 2019 cuando fue electo presidente. Además de esto, el nombre de Zelensky apareció también en los Pandora Papers. Es un hecho que se cometían violaciones contra minorías en Ucrania, y Putin en más de una ocasión denunció estos abusos de manera pública, incluso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se hizo caso omiso. Número 3. La OTAN sigue expandiéndose en Europa, tergiversando su propósito inicial y rompiendo varios acuerdos internacionales. Nada justifica el sufrimiento de personas inocentes, pero quizá ahora sí nos sentamos a escuchar las versiones de los dos lados. Ojalá Estados Unidos deje sus aires de grandeza y acepte que todos podemos coexistir de manera respetuosa. Porque para cada historia hay más de una versión, y si nos ponemos a ver lo que ellos han hecho, tampoco salen con las manos limpias. Meses de la invasión Rusia en Ucrania, aquí te van algunos datos para entender el impacto que este evento ha causado. De acuerdo a la Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas, más de 13 millones de personas se han visto forzadas a dejar su hogar. Polonia es el país que más refugiados ha aceptado hasta el momento. Aunque es difícil conocer las cifras exactas, al menos 9.000 soldados ucranianos han perdido la vida con este conflicto. De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 5.600 civiles han perdido la vida durante este conflicto y otros casi 8.000 han resultado heridos. Actualmente, Rusia controla alrededor del 20% del territorio ucraniano y se prevé que la economía ucraniana pueda reducirse hasta en un 50%.